A los 15 meses, su rol irá cambiando. Antes solía responder a su bebé pura y solamente para atender sus necesidades en ese momento. En cambio, ahora también se enfocará en darles oportunidades durante el día para que aprenda cosas nuevas y explore su mundo, mostrándole alimentos, enseñándole nuevas palabras y hasta haciendo claro cuáles son sus límites para que tenga buen sentido de lo que puede y de lo que no puede o debe hacer. A veces, esos momentos resultan ser frustrantes para ambos, pero ver su progreso mientras se desarrolla puede ser una jornada muy divertida. Aprendiendo palabras nuevas. Mi mujer me dijo que cuando yo estaba en el trabajo, mi hija dijo su primer palabra, papá. Y yo, no puede ser, porque me lo perdí. Pero bueno, mientras hemos avanzado, es increíble verla cómo está en sintonía con todo. Siempre nos está escuchando todo, como mirándonos, aprendiendo siempre. Es común que los bebés a esa edad sepan decir algunas palabras. A veces vas a escuchar arriba o no. Y si él dice guagua en vez de agua, eso también cuenta. Porque ellos pueden entender mucho más que pueden decir. ¿Puedes aplaudir? ¡Muy bien! Sigue hablando con frases completas y así puede ampliar el vocabulario de tus bebés. ¿Quieres agua? Ok. Si su hijo no dice palabras que entiendas, no hace contacto visual o no señala las cosas, asegúrense de hablarlo con su médico. Una clase de ciencia para su bebé. Es totalmente normal que tu bebé siga experimentando con la comida. Quizá juegue con el tenedor y la cuchara para practicar su motricidad fina o está aprendiendo sobre causas y efectos y lo que pasa cuando se tiran las cosas. Esto puede ser realmente frustrante para los padres, pero es lo que hacen los bebés. Alimentar a un niño pequeño puede ser realmente desordenado. Una de las cosas que hago es que quiero que tengan independencia, así que les doy un bocado a la vez y dejo que se encarguen ellos. Lo pongo en su pequeño plato y ellos se alimentan solos y es genial. Es como una clase de ciencias para los bebés. Pero también está bien que pongas límites a lo que es cómodo para ti. La comida cuesta dinero y se necesita tiempo y esfuerzo para prepararla y limpiarla. Si tienes dudas sobre cómo pagar o conseguir comida para tu familia, habla con tu proveedor hoy mismo. Pueden ayudarte a encontrar recursos que pueden proporcionarte apoyo. Establecer límites. Una de sus responsabilidades más importantes como padre es establecer límites razonables que ayuden a su hijo a entender qué comportamiento es aceptable. Establecer un límite significa decir lo que su hijo puede y no puede hacer. Es necesario que se atenga a él y responda a ese comportamiento de la misma manera cada vez. Los límites sirven para estructurar, no para castigar. Los niños de esta edad son demasiado jóvenes para seguir las normas de forma sistemática, por lo que establecer un límite no significa que su hijo lo siga. Al menos todavía no. Creo que la reacción instintiva es algo así como un grito de ¡no! O un grito de no hagas eso, pero se debe hablar y explicar lo que está pasando. Es decir, no lanzamos eso, solo lanzamos pelotas. Los lápices no son para lanzarlos. Con cualquier regla o límite, no solo tiene que enseñar a su hijo cuál es el límite, sino también ayudarle a aprender qué comportamientos puede utilizar para seguir la regla. En la mesa yo trato de ignorarlo cuando tiran la comida y trato de enfocarme en lo positivo. Por ejemplo, muy bien cuando me has entregado tu plato cuando has acabado. Cuando explique un límite a su hijo, empiece por reconocer sus sentimientos. Luego indique el límite y finalmente ofrezca el comportamiento que debería tener en su lugar. Si está haciendo algo, no significa que esté tratando de ser irrespetuoso. Creo que parte de mi educación es o estás actuando correctamente en este momento o estás siendo irrespetuosa. Esto puede sonar un poco diferente de cómo fueron criados. Tenemos investigaciones que revelan que los gritos y los golpes a su hijo no cambian el comportamiento del niño a largo plazo. ¿Por qué? Porque aunque estas estrategias más duras detienen el comportamiento en el momento, no enseñan a los niños qué hacer en su lugar. Con el tiempo serán menos efectivas
y harán que tenga que ser más ruidoso o aterrador para que te escuchen. Yo, de hecho, yo temía a mis padres, les tenía muchísimo miedo. Y ese miedo estaba relacionado pues porque yo sabía que iba a recibir algunos castigos y la verdad es que yo no quiero tener esa experiencia conmigo. Respira profundamente. Mientras la bebé esté segura, ahí me tomo unos momentos para mí, para centrarme y balancearme. Tienes que tomarte un respiro. A veces tienes que tomarte un respiro. Cuando uno se agita, el cerebro cambia al modo de lucha o escape, lo que puede llevar a respuestas de ira o emocionales. Ser mamá es tan agotador y es mucho más difícil de lo que pensaba. O sea, hay veces que solamente tengo que respirar profundamente y recordar que no es mi culpa. Cuando respiras profundamente, realmente engañas a tu cerebro para que cambie de la lucha o escape al descanso y la relajación. Este es un estado mucho mejor para lidiar con calma con las emociones de tu hijo o cualquier otro reto al que te enfrentes. Seguridad. Agua. El ahogamiento es la principal causa de muerte de los niños de 1 a 4 años. Cada vez que tu hijo esté en el agua o cerca de ella, debes permanecer tan cerca que puedes sujetarlo con solo estirar tu brazo y debes asegurarte de que un adulto esté vigilando activamente. Las piscinas, cubos o cuencos de agua deben vaciarse tan pronto como dejen de utilizarse. Nunca es seguro dejar a tu bebé solo en la bañera o en el baño mientras se llena la bañera. Asegúrate de tener listo todo lo necesario antes de abrir el agua. Las clases de natación para niños de 1 a 4 años pueden reducir la posibilidad de que tu hijo se ahogue. Si no sabe nadar, considera la posibilidad de tomar lecciones junto a tu hijo. Lenguaje. Usa frases completas y muchas palabras descriptivas al hablar con tu hijo. Hazle preguntas sobre lo que está viendo, lo que está haciendo y sintiendo. Comportamiento. Establece límites sencillos y responde de la misma forma cada vez. Respira profundo para evitar responder desde la rabia. Alimentación. Los niños chiquitos comen desordenadamente porque están experimentando. Sirve porciones pequeñas y así evitarás tener mucho que limpiar, desperdiciar comida o sentirte estresado. Seguridad. Agua. Supervisa a tu hijo siempre que esté tomando un baño o cerca al agua. Entendemos que quedarán dudas con temas que no tocamos en este video. No hay pregunta alguna que esté fuera de límites. Así que asegúrese de preguntarle a su doctor para que lo pueda apoyar en la manera indicada. Pueda que los médicos sean expertos de salud en niñez, pero usted realmente es el experto de su hijo. Juntos nos podemos unir como equipo enfocado en la misma meta de apoyar a su bebé para que esté lo más feliz y saludable posible.